Sí, existe el cielo y el infierno. ¿Quién es el diablo? Hay ángeles, querubines, serafines, entes del mar, de pensar de que él también podía ser Dios. ¿Cree que cuando una persona muere puede ir al cielo o al infierno según lo que hace? La única manera de que el hombre no vaya a aquel lugar es que el hombre... Hay como cierta inconsistencia ahí porque si Adán y Eva tuvieron dos hijos hombres, después solo quedó Caín y cómo se siguieron reproduciendo y... Después del milenio la tierra va a ser destruida. Ya, cielo, tierra, ya no va a existir más. Ahora de que muchos anticristos han salido por el mundo y los romanos siempre han querido conquistar al mundo. A través de las guerras no pudieron y después quisieron a través de una religión. Una malecita quiso exterminar a los judíos en el tiempo de la reina Esther. Y más adelante, seguimos adelante, aquí en la Segunda Guerra Mundial, porque se trasladaron a Alemania. Podríamos literalmente decir que Hitler fue un anticristo. Hablemos sobre aliens, hablemos sobre extraterrestres. Ahora me gustaría que habláramos nuevamente sobre la Biblia. Este podcast es mucho más para profundizar ciertas cosas. Entonces, Génesis. ¿Cómo inició todo? ¿Usted se acuerda hace tiempo que me explicó la diferencia entre creó y formó la tierra? Y expláyese lo que quiera. Imagínese, está hablando con una persona que no sabe nada de Génesis. Pero explíqueme el Génesis resumidamente. Mira, dice, en el principio, y así empieza, ¿cierto? En el principio, creó Dios el cielo y la tierra. Pero hay una coma, antes, en el principio, ya, coma. Porque Dios es perfecto. Dios no se equivoca. Cada vez que hacía algo, si los que saben un poco de Biblia o han leído en Génesis, o se van a Génesis en el capítulo número 11, y creó esto y fue bueno, en gran manera. Ya, Dios no se equivocó, le da, le chunta, pero hacía media vez. ¿Ya? Dios no va a hacer, por ejemplo, un paso y ya le quedó justo glisado. No. Cada cosa que Dios hace es perfecta. Entonces, en base a eso, y conociendo a Dios a través de lo creado, que Dios es perfecto, yo no voy a crear una tierra desordenada y vacía. Entonces, si nos vamos incluso al texto original, al hebreo, la Biblia habla de formó, porque le dio forma. La tierra Dios no la creó, y Dios la creó mucho antes. Dios creó la tierra mucho antes de poner al hombre, de hacer todas las cosas. Y a todo esto, los tiempos no son nuestros tiempos, ¿ya? Dice la Biblia en 1 Pedro, voy a 1 Pedro, que para Dios un día son para nosotros 1000 años. Entonces dijo, en un día, dice Dios creó, pero claro, para nosotros dice un día, pero para Dios es un día, pero para nosotros es 1000 años. Para nosotros a ver, voy a volverlo, pero voy a ir al tiempo. Nosotros nos medimos por un tiempo, pero vuelvo a repetir, nos medimos por las leyes de la vida, de esta vida. Pero si yo salgo a la atmósfera, donde ya no hay rotación ni traslación, ¿cómo voy a medir los días? ¿Cómo voy a medir si no tengo estaciones? Si yo salgo a la atmósfera, ya dejo de medir los días por día y noche. Por eso es que Dios el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Por eso lo explica 1 Pedro que para Dios un día son como 1000 años. Entonces debemos entender cuando habla de un día, miles de años. Ya. Esa es una, ¿cierto? Entonces, debemos entender, como explicaba recién, que nosotros tenemos un enemigo que le desató la guerra a Dios y que fue expulsado del paraíso y siempre quiso desde el principio, antes de crear al hombre, destruir la imagen de Dios. Entonces, ahí podemos entender el tiempo incluso de los dinosaurios. Porque el tiempo de los dinosaurios no vivió juntamente con el hombre. Entonces, hubo una destrucción antes. ¿Ya? Hubo una destrucción. Muchos científicos dicen el meteorito, todo. Pero para mí fue el enemigo. El enemigo quiso destruir la tierra. Y la dejó desordenada y vacía. Porque así dice al principio creó. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, vuelvo a repetir, Dios no crea algo desordenado vacío. Dios creó la tierra perfecta.
El enemigo la desordenó. Desordenada, la dejó vacía. ¿Ya? Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios para crear, para poner al hombre en algo? No lo iba a poner en algo desordenado y vacío. Entonces, Dios tuvo que volver a ordenar. O sea, Dios formó, le dio forma. Estaba deformada, la formó. ¿Ya? Porque la tierra estaba. ¿Ya? No es que no estuviera la tierra cuando Dios puso al hombre. La tierra estaba, pero desordenada y vacía. Entonces le empezó a dar forma. Y para que Dios, ¿cierto? Haga una obra, tiene que estar su espíritu. Dice que el espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua. Y si vemos lo primero que Dios hizo, se creó la luz. Hágase la luz. Y si yo le pregunto a usted, ¿qué piensa usted? ¿De qué luz está hablando? De la energía, ¿no? De la onda, ¿no? De la luz física. No. ¿O no? No, porque al tercer día, o al cuarto día, si que no me equivoco, Dios recién crea las grandes lumbreras. La luz y las estrellas. Y la luna. Todavía no creaba la luna. Dios es luz. Dios es luz. Entonces, la presencia de Dios es la que llegó a la tierra. ¿Ya? La presencia de Dios. Hay un salmo que dice, la tierra y la plenitud le corresponden a Dios. Son de Dios. De que, yo vuelvo a repetir, el enemigo usurpó lo que no era de él. Ya lo dije, ya cierto, Satanás se hizo dueño de la tierra, porque ahora es el príncipe de este mundo. Lo dice el apóstol Pablo. Pero él usurpó lo que le pertenecía al hombre. Él, cierto, Dios puso luz, su presencia primero. Y después que puso su presencia empezó a crear. ¿Ya? Y al cuarto día recién, porque dijo que era el primer día, un día y noche. Pero estoy hablando, y hablamos que un día para Dios es como 1000 años. ¿Ya? Entonces, eso. Bueno, antes de la pregunta que tenemos acá preestablecida, porque usted en un momento menciona dice príncipe de las tinieblas, Sí. pero si el diablo o en Satanás, de la forma que le quieran decir, es el príncipe de las tinieblas, y en un profe de filosofía nos habla también del tema. Si el diablo es el príncipe, ¿dónde está el rey? Ya. Primero tenemos que empezar cómo diablo se hizo diablo. Bueno, como yo le decía antes, Dios no creó, ¿cierto? A diablo. No lo creó. Ya, fue el nombre que Dios le puso después. Y dice el libro de Ezequiel que fue espanto. Que en espanto Dios lo convirtió. Pero ¿por qué lo convirtió en espanto? Porque, bueno, repetir, es que no es que él tuviera luz. La luz de Dios se reflejaba en él y lejos de Dios. Y no solamente el diablo, sino que el ser humano. Porque el ser humano brilla cuando está la presencia de Dios en él. ¿Se acuerda usted cuando, por ejemplo, Moisés fue a buscar las tablas de la ley? Cuando Moisés fue a buscar las tablas de la ley en el monte de Sinaí, y cuando volvió, dice la historia que tuvo que colocarse un velo en su cara. Porque aunque no vio a Dios cara a cara, hay parte donde dice que es un decir que que Moisés vio a Dios cara a cara. No hay hombre que vea a Dios cara a cara y viva. Vio la espalda de Dios. Pero fue tanta la presencia que tuvo, la cercanía que tuvo Moisés, que cuando bajó del Sinaí, tuvo que ponerse un velo. Por el hecho de la presencia de Dios, porque salía y irradiaba luz. Entonces, imagínate que este querubín proyector estaba, ¿cierto?, en la presencia de Dios, irradiaba luz. Entonces, estando lejos, quedó espanto. Lo mismo que el ser humano, el hombre lejos de Dios queda espanto. Entonces, porque la oscuridad, ya las tinieblas, por eso que vemos el hombre demigrado completamente. Cuando tú ves un hombre botado en la calle, ya demigrado, un hombre hecho pebre, ya estoy viendo cómo ha quedado el ser humano. Que Dios lo colocó para que fuera Señor, y yo lo vi por falta de libertad. ¿Lo veis cómo está? Espanto. ¿Ya? Entonces, tiene muchos nombres: Satanás, Diablo, Lucifer, tiene muchos nombres, pero Dios era luz bella, o luz bella, ¿ya? Un querubín protector. Y siguiendo con el Génesis, hay una duda que se me vino cuando usted habló de
de cómo el diablo atacó la tierra, ¿no? Como atacó... Pero antes Claro, de los lo humanos. lo creado por Dios. Atacó lo creado. Lo creado por Y Dios. si el infierno está en el centro de la tierra, antes de que se formara la tierra, ¿dónde estaba el diablo? ¿Dónde... No habían cárceles. Po. Es lo mismo que una ciudad, pero la ciudad, las cárceles son creadas, las cárceles son creadas por causa de la maldad. Y no habiendo maldad, no hay cárcel. Entonces antes no existía el infierno. El infierno fue creado, fue hecho para cuando Satanás se rebeló. Ahí fue creado el infierno, fue creado como esta cárcel. ¿Ya? Fue creado. Pero antes no existía. Ahora, ¿en qué momento de la Tierra no revela con exactitud, digamos, la Biblia, que pudiera yo dilucidar, pero en después de la rebelión de Satanás, que fue arriba, ahí Dios creó el infierno. Y usted decía, ¿no? Que, o sea, nosotros somos la primera creación de Dios en el sentido de personas, así, o no. O hubieron... Bueno, la Biblia habla de que somos primogénitos, ¿ya? La primogenitura es Cristo en primer lugar y luego nosotros como primogénitos. La Biblia no revela de seres celestiales, ¿ya? Que Dios ha creado y que me imagino también que Dios ha creado todos los planetas y todas las constelaciones para que nosotros que somos eternos, ¿ya? Pudiéramos descubrir, disfrutar, porque todo lo que Dios ha creado ha sido para el hombre, ¿ya? Y tenemos la eternidad para hacer eso, porque en esta tierra tenemos una cantidad de años, pero en la eternidad de Dios podemos descubrir todo lo que Dios, las constelaciones, todo lo que... Porque el cuerpo que Dios nos ha preparado no es este cuerpo de esta tierra. O sea, el ser humano fue creado para esta tierra, esta tierra, esta carne está adaptada, por eso es que no puede salir. Tú salías a otro lado, tienes que salir con un traje espacial. Ahora, cuando Dios nos lleva a la eternidad, vamos a tener un cuerpo celestial. Y en ese cuerpo celestial vamos a tener la capacidad de poder descubrir y estar e ir a otras planetas, constelaciones y todo eso. Luz. Claro, No es material, el cuerpo de luz, ¿no? claro. Y, por cierto, continuando con esto porque es muy, muy interesante, porque en biología nos están pasando como... Nos pasaron con teorías de cómo se formó la luna y todo, entonces yo estoy llegando un poco a la conclusión de que hay un concepto errado de mucha gente atea, ¿no? Que habla sobre el Génesis, sobre cómo se formó... El profesor nos explicó cómo se formó, según la Biblia, el Sí. mundo, Claro, y hay como una malinterpretación. Entonces, lo que estoy entendiendo, corríjame si me equivoco, es que Dios actúa con una mano invisible que no podemos ver, claro. que hace que un meteorito vaya hacia acá, que un planeta choque con otro y se forme la luna. O sea, que no es que aparece de la nada, sino que Claro, mueve una pelotita y va Claro. chocando de una forma que se genera, ¿no? claro. Ahí coincide un poco, puedo repetir, porque el tiempo no es que un día, voy a decir un día, pero puedo repetir que no es un día, sino que para Dios un día son como 1000 años. Entonces, fue algo que empezó a darse de a poco, ¿ya? Hasta que se formó lo que llegó a ser lo material que conocemos ahora. Pues si lo leemos literalmente, no, claro, pensamos que en un día, ¡pum!, en un día 24 horas, no. Entonces, por eso que la Biblia revela, también en un salmo también dice que para Dios un día son como 1000 años. Y 1000 años son como un día. Eso.